Bienvenido, señor ministro, colegas. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un oficio del subsecretario de Servicios Sociales, con quien envía un informe trimestral referido a la cantidad de reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas como enfermedades laborales. Enseguida han solicitado audiencia a esta comisión en relación precisamente con el proyecto Senabast que está hoy día en tabla, la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR, el presidente de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes y el vicepresidente de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos. Finalmente, el comité UDI ha reemplazado a la señora Van Rieselberghe por la señora Ebensperger, que está aquí presente. Esa es la cuenta, presidente. Para mañana, que tenemos comisión también en Valparaíso, podríamos ir despejando y recibir a los tres. Y vamos a ver si la próxima semana estamos aprobando esto. ¿Les parece? ¿Mañana? ¿Hacer audiencia? Sí. Lo que sí, mañana vamos a estar, porque a ver si pueden llegar a la hora, a las 11:30 hay sesión de sala. ¿Mañana? Sí, mañana. Va el ministro de Interior, de Hacienda, de Trabajo y SECPRES. Parece que el Ejecutivo va a informar las medidas que va a anunciar hoy día o mañana. No puedo meterme más allá yo. ¿Sí? Presidente, antes de partir con las audiencias con el proyecto Senabast, y aprovechando además por su intermedio que está el ministro acá, se está discutiendo la ley del cáncer en Hacienda y de hecho mañana vamos a ver qué sucede con la sesión especial porque estaba convocada a las 10:30 y justamente le iba a plantear la conveniencia de poder seguir también ese debate que tiene la sesión justo en paralelo con la Comisión de Salud. Ahora si hacemos audiencias no es problema. Pero el ministro me hizo llegar a través del director de FONASA un informe financiero complementario en materia de ley del cáncer, el que establece además un monto de 60.000 millones para protección financiera a los afiliados del sector público, uno entiende para tratamientos de cáncer, que imagino que van vía PPP, o sea, será parte de la discusión. El monto de 20.000 millones durante el primer año de vigencia de la ley, que era algo que se había planteado originalmente para este año, pero como no hemos demorado más, y 200.000 millones para financiar aquellas inversiones asociadas al fortalecimiento de la red oncológica en el periodo de los 8 años. Recordar que esto era algo que estaba estimado del orden de 300.000 millones por las mismas cifras que dio el ministro junto al presidente de la República. Entonces, a mí me gustaría compartir esta indicación y me gustaría poder, presidente, preguntarle al ministro si esta es una información oficial, pues yo la recibo del director de FONASA, pero no es un informe que se haya incorporado formalmente a la discusión, que haya ingresado a la Comisión de Hacienda, pero si esto es una decisión ya, y entiendo que en esos términos se me entrega, si es que partimos la discusión en Hacienda de este informe financiero, creo que sería bueno y en el fondo como no creo que sea una información que tenga que tener solo yo, sino que en esta comisión discutimos la ley del cáncer, tuvimos una fuerte discusión respecto al financiamiento, entonces más bien el que si este informe es formal, si se va a ingresar formalmente para el trámite hoy día en la Comisión de Hacienda o qué es lo que tiene pensado el Ejecutivo al respecto. Me gustaría conocerlo y compartir con ustedes el informe. Señor ministro. Por su intermedio, presidente, efectivamente el proyecto de ley de cáncer está en la Comisión de Hacienda. Empezó a conversarse muy en general la semana pasada. El presidente, según entiendo, tiene que abrir plazo para hacer indicaciones. Esa indicación es la que ha preparado la Dirección de Presupuestos junto a FONASA por el rol financiero que tiene FONASA en estas materias y es oficial en el sentido que va a ser ingresada en el momento en que así lo estime oportuno el presidente de dicha comisión, porque va con el informe financiero desde acá, digamos. Se trasladó allá con un informe financiero que era de 20.000 millones o algo así. Bien, gracias, ministro. Hacemos pasar a los invitados y a los asesores. Ese puede ser el orden. Este primero. Usted decide. Este primero. ¿En qué orden?
Bien, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Damos la bienvenida al señor Ministro de Salud, a sus asesores, al director de la Central Nacional de Abastecimiento, señor Valentín Díaz, al señor Fiscal Nacional Económico, don Ricardo Riesco, a la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile, señora Mariela Formas, y en representación de la Sociedad de Fomento Fabril viene el señor Rafael Palacio y el asesor legal, señor Juan Pablo Egaña, ¿no es así? Y la directora del Instituto de Salud Pública, señora doctora Judith Mora. A todos muy bienvenidos. Bien, le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar al señor Fiscal Nacional Económico para que nos dé a conocer su opinión de la ley enviada por el Ejecutivo a Senabast y también decirle que seguramente lo vamos a invitar en un par de días más cuando ingrese a esta comisión la ley de fármacos 2, para que también conocer la opinión que tienen el fiscal con respecto a ese proyecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La Fiscalía agradece muy especialmente la invitación que se le ha formulado para comentar respecto a este proyecto de ley que pretende introducir un artículo 70 bis a la ley de Senabast, porque se trata de una invitación muy oportuna y contingente, porque, como es de público conocimiento, la Fiscalía, el 20 de noviembre de este año, es decir, hace menos de 2 semanas, lanzó su informe preliminar en el marco de su estudio de mercado sobre medicamentos en nuestro país. Durante 19 meses, la Fiscalía recopiló información de los agentes que participan en la producción, distribución y comercialización de medicamentos en nuestro país. Para darnos cuenta de la magnitud del estudio de la Fiscalía, quisiera señalar que la Fiscalía encuestó a más de 300 doctores, a más de 350 visitadores médicos y a más de 1.500 personas en 300 farmacias del país. Por último, la Fiscalía contó con la asesoría experta de los economistas Claudio Lucarelli, profesor de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y el profesor Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez. En base a la información recibida, la Fiscalía estudió en detalle a los principales reguladores públicos, que es el Ministerio de Salud y el ISP, a los principales actores públicos como Senabast y FONASA, y a los principales actores privados que se desenvuelven en esta industria, que son los laboratorios, los médicos, las farmacias y, sobre todo, los pacientes. Como Fiscalía estimamos que es la primera vez que se ha contado con tanta información para poder formular una política pública efectiva en materia de medicamentos en nuestro país. Desde ya quisiera señalar que el proyecto de ley que se comenta constituye un aporte, pero siempre que se haga en forma simultánea o al menos inmediatamente posterior a una reforma estructural en los términos que la Fiscalía se ha atrevido a recomendar en su informe preliminar sobre el estudio de medicamentos. Para poder entender la opinión que va a formular la Fiscalía respecto a este proyecto de ley, quisiera brevemente explicar qué vimos y qué concluimos en nuestro estudio de mercado. Muy en resumen, la Fiscalía detectó que la política pública de bioequivalencia promovida por el Estado de Chile desde hace ya varios años no ha sido efectiva. No ha sido efectiva en primer lugar porque los medicamentos originales que se venden en Chile cuentan con pocas alternativas bioequivalentes. De hecho, hoy en día una gran mayoría de los medicamentos inscritos en el ISP, alrededor de un 80%, no cuentan con una alternativa bioequivalente. Y no ha sido efectiva, en segundo lugar, porque se ha logrado sembrar la duda en cuanto a que los medicamentos bioequivalentes genéricos no tienen la misma calidad, eficacia y seguridad que los medicamentos originales. Esto es extremadamente relevante porque si se introduce esta duda, si existe esta duda, entonces los medicamentos genéricos con los medicamentos originales no se intercambian, no se sustituyen. Y eso trae a su vez como consecuencia que si hay intercambiabilidad, si no hay intercambiabilidad y no hay sustitución, los medicamentos originales y los medicamentos genéricos no compiten por precio, sino que empiezan a competir, como ocurre en Chile, por marca. Y el objetivo de una política de bioequivalencia justamente es que los medicamentos compitan por precio, no por marca.
Y cuando compiten por marca, que es lo que ocurre en Chile, en la industria de los medicamentos, el mercado de los medicamentos no se distingue en nada de otros mercados en que se compite por marca, como por ejemplo el mercado de los automóviles, de los celulares, del vestuario, y parecería ser que eso no es una política pública adecuada. La industria de los medicamentos funciona en Chile de esta forma. No sé si se puede ver en la lámina. Los laboratorios que están a mano izquierda de la lámina crean marcas de medicamentos e invierten fuertemente en marketing para convencer a los doctores de las bondades terapéuticas de sus productos. No se alcanza a ver mucho, digamos, pero el 90%, según la información con que cuenta la Fiscalía, el 90% de los productos que comercializan los laboratorios son de marca e invierten más de 200 millones de dólares al año en marketing para promocionar sus medicamentos entre los doctores. Los doctores, a su vez, prescriben los medicamentos de marca que le han recomendado los laboratorios, aunque sean caros. ¿Y por qué? Porque en algunos casos los doctores no están convencidos, los médicos, de las bondades de la bioequivalencia, cuando ella existe, y en otros casos porque los médicos no tienen que soportar la carga económica que implica comprar un medicamento caro, lo que en la literatura económica se llama como se denomina el problema de agencia. Es decir, yo tomo una decisión cuyo peso económico no soporto, por lo tanto no me importa el valor que tiene el bien que yo recomiendo. Los pacientes, a su vez, confían ciegamente en sus médicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando llegan a las farmacias? Piden justamente el medicamento de marca que estos le han recetado. Las farmacias, a su vez, por último, venden los medicamentos de marca que les solicitan los pacientes, quienes no sustituyen. ¿Por qué? Porque los medicamentos son bienes de confianza. Uno confía en la recomendación, en la receta que dio el doctor, quien sabe sobre la materia. Las farmacias tienen que tener y expender los medicamentos de marca que le han recetado a los pacientes los doctores, porque así generan tráfico en los locales de las farmacias, donde además de medicamentos se venden todo otro tipo de cosas, y las farmacias tampoco pueden sustituir cuando la receta médica viene con un medicamento de marca recetado por el médico y no contiene la denominación común internacional o principio activo. De toda esta dinámica lo que ocurre es que los laboratorios le venden a las farmacias los medicamentos a un precio sustancialmente superior que el que se le vende no solo a Cenabast como órgano público, sino que también a un precio sustancialmente superior al que se le vende a las instituciones privadas de salud como son las clínicas. En esa lámina, que tampoco se puede ver muy bien, la tiene, ya, muchas gracias. Podemos ver ahí que un mismo medicamento que, por ejemplo, el Estado compra a 1.000 pesos, una institución privada de salud como una clínica lo compra el mismo medicamento a 1.100 pesos y el mismo medicamento lo compra una farmacia a 1.700 pesos. Si el medicamento que compra el Estado a través de Cenabast cuesta 10.000 pesos, la farmacia lo compra a 11.000 pesos la clínica lo compra a 11.000 pesos y la farmacia lo compra a 17.000 pesos, para que veamos los órdenes de magnitud en el diferencial de precios de compra a los laboratorios. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, porque Cenabast y las instituciones privadas de salud, las clínicas, compran sus medicamentos de una forma distinta a como lo hacen las farmacias. Y eso lo vemos en la siguiente lámina. En esa lámina, perdón. A mano derecha tenemos la forma en que compran las cadenas. Las cadenas tienen que tener a disposición los medicamentos que le solicitan sus pacientes. Y los pacientes solicitan los medicamentos que le han recetado sus médicos, que a su vez confían en lo que le han dicho los laboratorios. Por lo tanto, tienen que tener a disposición del público los medicamentos referentes, que generalmente tienen un alto valor, un genérico de marca que tiene un valor intermedio y el genérico bioequivalente genérico que tiene el menor valor de todos. En cambio, ¿qué es lo que hace Cenabast y las instituciones privadas de salud, las clínicas? No compran de la forma que compran las farmacias, sino que compran por la vía habitual para intentar reducir el precio, por la vía de licitaciones. Ambos compran, tanto Cenabast como las instituciones privadas de salud, al menor precio posible. ¿Y por qué compran distinto? Por una razón muy sencilla, porque tanto Cenabast como las instituciones privadas de salud, las clínicas, intercambian, sustituyen, echan a competir por precio, en definitiva, a los medicamentos
originales con los medicamentos genéricos, cosa que no hacen ni las farmacias, ni menos los pacientes, digamos. Los gráficos que acabo de mostrar que demuestran un par de cosas bastante importantes. En primer lugar, que el precio de venta de los medicamentos por parte de los laboratorios no depende en forma sustancial, tiene alguna influencia, pero no es una influencia sustancial, no depende de quién compra, porque acabamos de ver que Senabast, un órgano público, compra a un precio relativamente similar, un poco mejor, pero no sustancialmente mejor, que las instituciones privadas de salud. Por lo tanto, quien compra no parece ser la causa del diferencial de precio. En segundo lugar, el precio de venta de los medicamentos por parte de los laboratorios tampoco parece depender de cuánto se compra, porque Senabast compra mucho más que lo que compran las instituciones privadas de salud que las clínicas, y sin perjuicio que obtiene un precio mejor, más barato, tampoco es un precio sustancialmente barato que dé cuenta de la diferencia de magnitud de compra. De hecho, según los datos que tiene la Fiscalía, si Senabast complace hoy día el doble de los medicamentos que compra, el diferencial de precio, la reducción de valor que obtendría por comprar el doble sería única y exclusivamente una disminución del 3,6% en el valor, en el precio de los medicamentos que compra de los laboratorios. Por lo tanto, aunque compre el doble, aunque agregue toda la demanda posible, el precio que obtendría los laboratorios no disminuiría sustancialmente. Una tercera conclusión, entonces, es que si no depende de quién compra el valor de los medicamentos y tampoco depende de cuánto se compra, sí depende de cómo se compra. Esto es, si se compran medicamentos por marca o por precio. La industria de los medicamentos en Chile está estructurada para competir por marca, no por precio. Y eso trae como consecuencia, en opinión de la Fiscalía, y así está reflejado en su estudio de mercado, en el informe preliminar de su estudio de mercado, eso es la causa que explica por qué los medicamentos en Chile son caros. Eso como contexto para poder entender ahora nuestra opinión específica respecto del proyecto de ley. Ciertamente este proyecto de ley tiene un fin muy loable, intentar que el precio que pagan todos los chilenos y todas las chilenas en las farmacias sea más bajo. Para tales efectos, el proyecto de ley busca que Senabast, además de dedicarse a la provisión de medicamentos en el sector público, también pueda proveer de medicamentos al sector privado, específicamente a los almacenes farmacéuticos y a las farmacias. Según el proyecto de ley, ello permitiría a los almacenes farmacéuticos y a las farmacias abastecerse de medicamentos más baratos, a un mejor precio, y por lo tanto traspasar ese mejor precio al público en general. En todo caso, para asegurar este objetivo final de que haya una reducción en el precio a público de los medicamentos, el proyecto de ley propone fijar un precio máximo de venta pública de los medicamentos que las farmacias y los almacenes farmacéuticos hayan adquirido de Senabast. Y para efectos de fijar el precio máximo de venta público de los medicamentos adquiridos de esta forma, se propone la creación de un consejo consultivo que esté integrado por varias personas y entre ellos se propone que esté integrado por un representante de la Fiscalía Nacional Económica, cosa que anticipándome nos gustaría mejor no estar en ese consejo consultivo, si es que fuera posible. En definitiva, entonces, lo que hace el proyecto de ley es buscar que el precio de los medicamentos en Chile disminuya, ampliando el giro de Senabast, pasando no solo al sector público, sino que al sector privado, y fijando precios máximos de reventa de ciertos medicamentos en las farmacias del país. La Fiscalía estima, tal como señalé, que este proyecto de ley podría constituir una medida útil para disminuir el precio de venta público de algunos medicamentos en Chile. Y que de prosperar sería ideal que este proyecto de ley vaya junto a una reforma más estructural de los mercados de los medicamentos que asegure que todos los medicamentos, digamos, bajen de precio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dio la propia Senabast en la presentación que hizo en esta comisión respecto del impacto que tendría un proyecto de ley de esta naturaleza. Tenemos, por ejemplo, como principio activo la atorvastatina de 20 miligramos en caja de 30 comprimidos. El precio a público, entendemos, de un medicamento de esta naturaleza es de 54.590 pesos del medicamento referente. El medicamento bioequivalente de marca tiene un precio público de 9.856 y el precio del bioequivalente intermediado que adquiere Senabast, de entre las varias opciones disponibles, sería de 2.474. También se hacen ejemplos muy similares
a lo que se hace con la atorvastatina respecto a otros principios activos como la metformina para la diabetes. La opinión de la Fiscalía, muy en síntesis, es que este proyecto de ley va a servir para una cosa, para bajar aún más el precio público del bioequivalente que intermedia Senabast. Pero por mucho que baje este precio público, las personas que no están sustituyendo el medicamento referente o el medicamento bioequivalente de marca que le ha recetado el doctor, por mucho que baje el precio marcado en rojo que intermedia Senabast, probablemente no lo va a comprar. Por eso el proyecto de ley tiene un efecto positivo de rebaja en el precio de ciertos medicamentos, pero no soluciona el problema de falta de sustitución que existe en el mercado de medicamentos de nuestro país. Para lograr eso, y en línea con lo que señalamos en nuestro estudio de mercado, habría que implementar este proyecto de ley y también una reforma más estructural que pasa por 3 ejes principales. Primero, el fortalecimiento del ISP, tanto estructural como procedimentalmente, para que se promueva al máximo posible la entrada de bioequivalentes a nuestro país. En segundo lugar, obligar a los médicos a recetar medicamentos por DCI, por denominación común internacional, prohibiéndoles recetar medicamentos por marca. Con este propósito, la Fiscalía propone la creación de un sistema único nacional de prescripción por vía digital, lo cual eliminaría los costos de fiscalización de que los médicos efectivamente cumplan con esta obligación y que sería de cargo del ISP. Y el tercer eje sería obligar también a las farmacias a dispensar el medicamento más barato dentro de las opciones posibles. Y con el objeto de alinear esta obligación legal que tendrían las farmacias con el incentivo económico, lo que proponemos es que las farmacias puedan cobrar un costo fijo por dispensar cualquier clase de medicamento. Es decir, que el costo fijo por dispensar un medicamento genérico sea exactamente el mismo que el costo fijo para dispensar un medicamento referente. Eso haría que no tendrían ningún incentivo para dispensar uno u otro, y es más, tendrían más incentivo para dispensar el más barato. ¿Por qué? Porque tendrían menor costo de capital involucrado en eso y generaría más rotación y vendería más en principio esa farmacia. Lo que esto se transformaría en definitiva es que tenemos nuevamente el mismo gráfico, tenemos los laboratorios a mano izquierda, ahora sería el ICP que está abajo, digamos, el que fiscalizaría los laboratorios más encima y generaría la información respecto de los medicamentos que producen los laboratorios. El ISP sería el que le informaría a los médicos, ya no los laboratorios. Los médicos a su vez tendrían la obligación de recetar por DCI y la farmacia, para completar el círculo, tendría la obligación que dentro de ese principio activo otorgar al paciente la alternativa más barata. Naturalmente, si el paciente por su propia voluntad quisiese comprar el más caro, siempre tendría la opción de hacerlo. Pero hoy día es al revés. Al paciente se le receta el más caro y tiene que hacer un esfuerzo titánico para salirse del más caro que le recetó el doctor e irse por el más barato respecto del cual existe un mar de dudas. El sistema que nosotros proponemos sería justamente al revés. Si se implementan estas medidas, creemos que el precio de venta público de los medicamentos, tal como señalamos ya en forma conservadora, debiese bajar entre un 20 y un 40%. Después de implementar estas medidas, también se podría considerar la adopción de un seguro de medicamento universal, digamos, ya sea público o privado. Para finalizar, respecto al proyecto de ley, también señalamos que se contempla la creación de un consejo consultivo integrado por varias personas, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica, para fijar el precio máximo de venta público de los medicamentos en la farmacia. Los medicamentos, naturalmente, que hayan adquirido las farmacias y los almacenes farmacéuticos de Senabast. A este respecto, la Fiscalía quisiera señalar que es un órgano administrativo del Estado de Chile, cuya misión legal es promover y defender la libre competencia. De ello se sigue que, por regla generalísima, la Fiscalía no fija precios, digamos, toda vez que ello es una alternativa que adopta el Estado donde no hay y no puede haber competencia, y como medida de última ratio, como cuando ya no hay nada más que hacer, no hay alternativas que se hayan probado, el Estado entra a regular precios y la Fiscalía carece de toda experiencia en esa materia. Así las cosas, y pese al efecto positivo que podría generar el proyecto de ley, como ya hemos señalado, la Fiscalía quisiese solicitar que se le eximiera de participar en este Consejo Consultivo si fuese posible. Eso es cuanto quisiera señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a escuchar a todos los expositores y después hacemos una ronda de consulta. Ofrezco la palabra al señor
representante o representante de doña Ana María Carachón. De la señora Mariela Forma, perdón. Mariela. ¿Ahí? Sí. Ay, ¿me puede poner mi presentación? No, esa es Sofofa. La otra presentación. Otra presentación. Si quiere presento yo. No, las damas primero. Cuidado. No, esa no es mía. Es que esa no es mía. Bueno, aprovechando mientras tanto ponen la presentación, gracias por invitarnos, señor presidente. Primero que nada, antes de la presentación, que es parte de la presentación, nosotros representamos, la Cámara de la Innovación Farmacéutica representa a los laboratorios internacionales que hacen medicamentos originales o referentes y no genéricos de marca ni genéricos sin marca. Por lo tanto, el universo de medicamentos, si bien tal como lo señala la Fiscalía, es cierto, existe una competencia por marca, pero en nuestra Cámara nosotros no competimos por marca y lo vamos a ver en la presentación justamente porque somos los originales y referentes y nuestro principal foco son en la investigación y desarrollo en soluciones a patologías que hoy no tienen solución. Estamos en el umbral del conocimiento, en el umbral de la investigación y desarrollo y en ese sentido es importante distinguir que el futuro, que el futuro hacia donde avanza la medicina y las soluciones en salud distinguen los dos mundos de medicamentos. Y Chile, con una población cada vez más vieja, también tiene que pensar en cómo abordar como sociedad este otro mundo. ¿Y esto cómo se hace? En el medio. Ya, gracias. Y no funciona. ¿El del medio? No. No. Ahí sí. Ya. Echarle fuerte el de abajo. Señor Valentino, ¿usted me pasaría a la siguiente? Apareció la siguiente, ya. Bueno, entonces hoy la agenda de la presentación va a ser, espero, bien corta, sujetándonos a los 15 minutos. ¿Quién es la CIF? Que un poco ya se los he dicho. ¿Cómo vemos nosotros el mercado de los medicamentos? Que somos compañías que operamos en más de 120 mercados mundiales. Los modelos que existen para dar acceso universal a medicamentos hoy día, especialmente en los países OCDE, y las observaciones al proyecto Cenabast, que sí vemos con buenos ojos, creemos que debería fortalecerse en ciertos aspectos. Gracias. Bueno, ahí está, saltemos esta para respetar el tiempo, que son las 23 compañías internacionales que trabajan en el mundo de la innovación de medicamentos. También saltemos esta porque, siguiente. El mercado de los medicamentos, la próxima. Gracias. Este es el universo del mundo de los medicamentos. Este es el mercado total de medicamentos, donde aproximadamente un 40% va al mercado público institucional y un 60% en valor, no en unidades, sino que en valor, va al mercado de las cadenas farmacéuticas, tanto de cadenas como independientes. Y aquí notamos algo que nosotros no vemos como compañías en prácticamente ninguno de los mercados mundiales que operamos, a excepción de algunos muy poco desarrollados, muy poco profundos en investigación y un poco profundo en política pública al respecto. Y aquí tenemos cómo participan los diversos medicamentos. Tenemos que los innovadores, como es muy lógico, son un 8% de la cadena farmacéutica, justamente porque son medicamentos que van a terapias muy complejas, medicamentos muy sofisticados, generalmente no autoadministrables, por lo tanto su grueso va justamente a los hospitales, cadenas institucionales, al mercado público. Y dentro de este mismo grupo tenemos a los genéricos, el resto de los medicamentos, donde genéricos sin marca participan en un 29% prácticamente, marca propia, es decir, marca de las propias cadenas farmacéuticas en un 15%, genéricos con marca, vale decir genéricos que compiten a través de marca tratando de competir al original, son casi un 42%, y bioequivalentes sin marca son solo un 5.6%. Hago el punto ahí que bioequivalentes sin marca porque dentro de los genéricos con marca sí hay algunos que son bioequivalentes. Gracias. Entonces aquí es cierto, tenemos un problema de precio. Hay un problema de competencia. Claramente
el mercado genérico está compitiendo por marca y no por precio como sucede en los mercados mundiales. Pero esto es el resultante de la falta de acceso universal a los medicamentos y no es la causa, es un resultado. Y yo creo que ahí como país tenemos que abordar esto y como política pública hay que abordarlo en forma profunda y no ir a los resultados, a corregir los resultados, sino a corregir la raíz del problema. Y aquí vemos un gráfico donde están prácticamente todos los países OCDE y vemos que Chile es el país que tiene el menor porcentaje de cobertura a nivel mundial. Solo 5,6% de las patologías en Chile están cubiertos. Y todas las conocemos, 27 en Ricarte Soto y 85 en Auge Ges. Siguiente. Ese es el primer problema que tenemos, la primera causa raíz, y voy a explicar más adelante por qué esto es la raíz del problema. Segundo problema, y que es más fácil de corregir, es que un 30% de los medicamentos que sí están cubiertos a través del servicio público va a parar a comprar a las farmacias, a las cadenas farmacéuticas por falta de eficiencia del sistema, porque no está, porque la entrega es parcial, porque se demora 2 horas, etcétera, etcétera. Eso es más simple de corregir por un tema de eficiencia y gestión. Pero hay un 30% que está cubierto y no lo utiliza. La siguiente pasó. ¿Qué hacen los países OCDE? ¿Qué hacen los países desarrollados? Primero que nada, incorporan los medicamentos a todos los planes de salud público y privado. Los genéricos compiten por precio a través de licitaciones, tanto del canal público como privado, que ejercen un poder de compra. Existe para los medicamentos innovadores una agencia autónoma que evalúa los medicamentos innovadores originales, que son las drogas más de alto costo que van a patologías complejas, se evalúan farmacoeconómicamente en una agencia autónoma donde se recomienda o no su entrada al sistema de cobertura a través de esta evaluación y pasa a un comité de precio y reembolso que determina la negociación con contratos innovadores, de riesgo compartido, etc. Y efectivamente sí, en todos los países que nosotros operamos a nivel OCDE y países europeos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, todos ponen tope a los márgenes de la cadena de farmacias. La siguiente. Si creemos que este proyecto es positivo, efectivamente hay un canal de intermediación en la mayoría de los países OCDE, va en la línea correcta, pero le falta ciertos desafíos para fortalecerse. Pasemos a la siguiente para explicar mejor el modelo en la siguiente lámina. El esquema actual que propone el proyecto es que las farmacias solicitarían opcionalmente la intermediación de Cenabast dada la diferencia de precio. Cenabast intermedia, licita y determina el precio de venta a través de este comité, como decía muy bien el fiscal nacional. Y las farmacias reciben estos medicamentos a precio fijo. Pero esto es opcional y no hay un criterio de evaluación de salud pública. ¿Qué medicamentos son los que va a intermediar Cenabast? ¿Todos los que pidan las farmacias? Hay un criterio de salud pública, hay un criterio de patologías, de prevalencia. ¿Cuál es el criterio que va a ocupar Cenabast para intermediar? ¿Todo lo que pide la farmacia? Eso no, en los países OCDE no funciona de esta manera. Funciona de esta manera. En primer lugar, para los medicamentos cubiertos, ¿por qué entran los seguros aquí a operar y son tan importantes? Porque los seguros, tanto de salud pública como privada, que incorporan los medicamentos, ejercen un poder comprador y licitan, igual como las instituciones, de forma centralizada. Y eso inmediatamente elimina la competencia por marca, porque ninguna institución de salud va a permitir una licitación con competencia de marca. Y eso es muy relevante. Entonces, primero es la cobertura, segundo es hacer que el canal compita por precio, no es al revés. ¿Y qué es lo que tenemos en el mundo desarrollado? Básicamente un esquema que tiene estos 5 puntos. ETESA, que es evaluación de tecnologías sanitarias, que para todos los medicamentos innovadores que entran en el sistema de cobertura, se hace esta evaluación farmacoeconómica en forma independiente, autónoma, es un organismo que está fuera del aparato de salud, es parte del gobierno, pero está fuera. Por lo tanto, hace una recomendación si el medicamento aporta valor al paciente, sí o no, y se recomienda su cobertura. Luego opera un comité de precio y reembolso, donde
compra los medicamentos para su cobertura, para que entren al sistema, tanto público como privado, y se negocian contratos innovadores de riesgo compartido, etcétera, que permiten efectivamente abordar desde otra perspectiva el tema precios. Los canales, los seguros públicos y privados, efectivamente licitan. Senavast es un intermediador que tiene un marco regulatorio que le permite reglar las licitaciones y efectivamente de esa manera se bajan los precios, se compite por precio y no por marca, y los pacientes, la ciudadanía puede adquirir los medicamentos que necesita para cada uno de sus patologías a un precio mínimo, con un mínimo copago, y generalmente en los genéricos es cero. Así que quise poner este gráfico porque efectivamente Senavast compra bastante bien en el contexto internacional. En promedio, por supuesto que no en todo, pero en promedio, esto es datos del propio observatorio de Senavast, efectivamente dentro del contexto latinoamericano compra los precios más baratos. Y dentro del contexto OCDE está en promedio en la mitad en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué sugerencia tendríamos para este proyecto? Fortalecer las capacidades de Senavast. Fortalecer el marco regulatorio que le permita, por ejemplo, con monoproveedores hacer contratos innovadores de riesgo compartido. Que se permita primero establecer criterios de salud al momento de incorporar medicamentos a la cobertura, y eso pasa por una institucionalidad de evaluación de tecnología sanitaria. Y de esa forma, al incorporar la institucionalidad que tienen la mayoría de los países OCDE, efectivamente podríamos bajar los precios, aplicar cobertura y no fijar precios sin una referencia y sin una institucionalidad adecuada, que hoy puede parecer muy correcta, pero quizás en otro contexto político puede ser sumamente arbitraria. Y creemos que ese es un punto súper relevante, mirar los modelos que han funcionado desde los años 60 en Europa y que hoy están a la mano de perfeccionarlo, y este proyecto en particular podría ser un punto de partida para eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ofrecemos la palabra. Sí, adelante. ¿Aló? Bien, muchas gracias, señor presidente. No sé si podemos poner la presentación. Ahora sí, Sofofa. Si se puede presentar para los efectos del acta. Claro, yo soy Rafael Palacios, el director de políticas públicas de Sofofa. Me permito excusar a nuestro presidente Bernardo Larraín, que estuvo indisponible para venir a esta citación. Me acompaña el asesor legal, don Juan Pablo Egaña. Bueno, en honor al tiempo, lo primero que nada es agradecer a esta comisión la invitación. Nos complace bastante. Nosotros en Sofofa veníamos trabajando hace un tiempo este tema y es primera vez que estamos en esta comisión. Por lo tanto, quisiera hacer una primera introducción muy cortita de presentar en el fondo qué es lo que es Sofofa y por qué nos compete y por qué estamos también agradecidos de que nos hayan extendido esta invitación. Sofofa es una institución gremial bastante antigua, 1883. Nosotros representamos más de 4.000 empresas afiliadas que representan más o menos el 23% del PIB. Eso tanto como empresas socias directas, como también indirectas a través de gremios sectoriales y regionales. Tenemos más de 44 gremios sectoriales afiliados, CIF es uno de ellos, así como otros gremios que también representan en el fondo a la industria farmacéutica, y también una capilaridad regional bastante importante. Tenemos al menos un gremio empresarial por región y en algunas regiones más de uno. En total, las empresas que representan la Sofofa generan más o menos 1,5 millones de empleos. Lo que le decía, tenemos en el fondo algunos gremios de distintas áreas de la industria, como energía, alimentos, acuicultura, gas, en este caso fármacos, como también empresas socias, como en este caso, por ejemplo, a una cadena de farmacia retail que es Salcobran, en conjunto también con otras industrias.
En este sentido, en este gran en el fondo, diversidad de intereses, pero todos de alguna forma también agrupados en torno a lo que se considera, o que nosotros consideramos la industria, que desde el norte, un poco en políticas públicas de SOFOFA, desde que toma la administración nuestro actual presidente, Bernardo Larraín, es esencialmente la armonización del Estado. Y es en ese paraguas, en el fondo, en que hemos expuesto en distintas comisiones. Y voy aquí a ser muy breve, y me alegro en el fondo de la exposición del Fiscal Nacional, porque en el fondo la hacemos propia en gran parte del diagnóstico que él menciona a propósito de la industria de la salud, pero esencialmente queremos en el fondo relevar la armonización del Estado a propósito de dos datos muy específicos. La primera es el estancamiento que venimos viendo de hace 20 años de la productividad total de los factores. Esto en el fondo a la industria particularmente es algo que nos preocupa mucho. Y de hecho esto nos ha llevado en el fondo a entender de que como porcentaje del PIB la industria se está achicando, digamos. O sea, antes éramos un 13% del PIB, hoy día somos el 11%. Y en el fondo tenemos aquí un desafío que trasciende la política, que trasciende en el fondo, tenemos una política, o sea, un continuo sostenido de un estancamiento de la productividad total de los factores. De la misma forma que el PIB de tendencia también de nuestro país también ha ido a la baja sistemáticamente en los últimos años. ¿Ya? Y en este contexto es lo que nosotros hemos planteado que 5 modernizaciones estructurales, y aquí voy a enganchar en el fondo con lo que nos acompaña en esta instancia, el proyecto de ley. Primero que nada, y la más importante, consideramos, y sobre todo tomando en consideración el contexto actual, una modernización del proceso de formulación y evaluación de políticas públicas. Aquí hemos sido bastante majaderos, hemos sacado documentos, lo hemos levantado. Nosotros en SOFOFA consideramos que debemos ver un poco cómo la política regulatoria de nuestro país, en el fondo, deja mucho que desear y puede perfeccionarse mucho en materia, por lo menos en indicadores OCDE. También somos de los últimos de la cola en lo que es el desempeño de política regulatoria. Y esto pasa por diversos motivos, pero lo importante en el fondo es que tenemos una oportunidad ahora de mejorarlo, y esto también a raíz del proyecto de ley que nos convoca, en el sentido de que hay una regulación pendiente de la industria de la salud, integral y compleja, que tiene que, entendemos nosotros, acogerse en el fondo a un programa de esta naturaleza, y también lo cual nos agrada y en el fondo agradecemos mucho esta invitación en cuanto un gremio como SOFOFA pueda efectivamente participar y dar una opinión en esta instancia o en otras que tengan que ver en el fondo con la regulación de la industria de la salud. Nosotros hemos hecho en el fondo internamente varios benchmarks, o hemos visto cómo otros países tienen procedimientos de política regulatoria bastante más sofisticados que el nuestro, donde es esencial la participación de los stakeholders, de las empresas reguladas, de la sociedad civil y de los expertos, desde luego, para poder hacer, en el fondo, entregar, sopesar la evidencia, ya sea internacional, económica, antropológica o de distinta índole. Y creemos en el fondo que aquí estamos al debe en este marco, y que sería muy interesante que, a propósito de esta industria que voy a señalar a continuación, pudiéramos hacer un proceso regulatorio de esa naturaleza que vaya más allá del bisturí, digamos, y la intervención puntual, y que podamos en el fondo hacer una regulación un poco más acabada de un mercado, de una industria que es bastante compleja. Y aquí, cuando me refiero a industria, quiero dar un poco la perspectiva desde la SOFOFA, evidentemente. Para nosotros no es el mercado de la salud ni el derecho a la salud, aunque todas esas cosas pueden ser, pero para nosotros en el fondo hay una industria que es parte del proceso, del fondo, de la actividad económica que nosotros representamos, y que claramente hoy tiene una percepción ciudadana bastante desmejorada, ¿ya? Lo cual nos ha hecho trabajar desde hace un tiempo a esta parte en un franco especial, que es poder entender cómo funciona esta industria, porque no es fácil. De hecho, el informe que recién publicó la Fiscalía Nacional Económica entregó algunas luces, pero es un mercado que una industria que tiene un grado de opacidad que impide entenderla a cabalidad. A primera vista, digamos, a la percepción ciudadana, en el fondo, se hacen asociaciones fáciles y rápidas, y eso no es tal. Acá en el fondo hay distintos actores que todos participan, el Ministerio de Salud, desde luego, el ISP,
los laboratorios nacionales, los internacionales, el propio Senabast, los sistemas privados, los seguros, la academia. O sea, es una industria bastante compleja. Aquí, en el fondo, uno tiende a ver la industria de la salud o hacer los símiles con otros productos o bienes como, no sé, bienes de consumo masivo, y no es tal, porque tiene características específicas. Los remedios están en juego la vida de las personas, las elasticidades no son las mismas, los canales de distribución son complicados, la regulación que tiene que darse en el fondo entre que un medicamento es producido en una determinada laboratorio hasta que llega a la mano en el fondo del consumidor, está extremadamente regulado por el riesgo que hay ahí. Entonces, en nuestra experiencia al menos, esta es una industria de alta complejidad y por lo tanto requiere una regulación integral, requiere una regulación en el fondo que sea capaz de ver el todo. Para lo cual, y aquí en el fondo lo pongo a disposición, nosotros estamos llevando adelante este estudio encargado a consultores académicos de la Universidad Católica, si mal no recuerdo, sobre el impacto de la industria farmacéutica en Chile, cuyos resultados van a estar, esperamos, en marzo de 2020, y desde ya lo ponemos a disposición de esta comisión en cuanto puedan, en el fondo, ese estudio aportarnos algunos elementos claves, como por ejemplo, cuál es el empleo que esta industria genera, el PIB y las exportaciones, cuáles las industrias son relacionadas, la calidad de expectativa de vida, cuál es la investigación que se hace en el país, la innovación y, en el fondo, cuál es el rol de la academia. Y en ese contexto, en el fondo, en ese estudio y en esto que hemos estado trabajando en SOFOFA, tenemos efectivamente algunas consideraciones respecto al proyecto de ley que voy a dejar a continuación a Juan Pablo Egaña que lo hable en su parte más detallada. Muchas gracias, Rafael. Mi nombre es Juan Pablo Egaña, soy abogado Sargent & Crane y estoy especializado en temas fundamentalmente de propiedad industrial y también de la industria farmacéutica en general. Todas las presentaciones han sido fundamentalmente orientadas, diría yo, más que al proyecto, a las cosas que podrían hacerse o las políticas que podrían implementarse alrededor de este proyecto con ocasión de la industria farmacéutica y el mercado farmacéutico en general. La labor mía y de los abogados en general es un poquito más árida y tal vez no tan omnicomprensiva, sino que yo quisiera referirme a las disposiciones del proyecto tal y como está hoy día, que es un proyecto bastante sumario y breve, y respecto del cual la sensación, o más que la sensación, la opinión que tengo es que no presenta problemas, ¿no es cierto?, intrínsecos en sí mismo, que uno puede decir se están pasando a llevar ciertos derechos o está directamente en contraposición u oposición con otros cuerpos normativos que lo puedan hacer abiertamente inconsistente. Pero dicho eso, no puedo dejar de observar que en las pocas disposiciones que este cuerpo o este proyecto tiene, hay algunas, ¿no es cierto?, que plantean ciertas dudas precisamente por lo que se apuntaba antes, en el sentido de que tal vez no engarcen tan correctamente con otra normativa sanitaria vigente o en evolución. Y en concreto, en el artículo 70 bis que se propone, las causales que gatillan la opción para el sector privado y estas compañías farmacéuticas que ostentan un menor poder de mercado puedan beneficiarse de la intermediación de Senabast. En la letra C se precisa que se podrá dar esta opción cuando existan barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad que impidan la adecuada provisión de medicamentos para la población. La idea de esto, ¿no es cierto?, es que en esas circunstancias, supongo, la compañía privada pueda pedir la intervención de Senabast y aprovechar el poder de compra que éste tiene por los volúmenes que maneja. Y después, ¿no es cierto?, se plantea que esos productos, como los puso el señor fiscal, cuando sean vendidos en estas farmacias, se les va a fijar un precio de venta que va a ser un porcentaje por sobre el valor de adquisición a Senabast. Pues bien, en el artículo 101 ter de la Ley de Fármacos se contempla la posibilidad de regulación de los precios de los productos farmacéuticos y el primer objetivo que tiene esa norma es prevenir precisamente la posible falta de provisión o inaccesibilidad de medicamentos por razones financieras o económicas. Luego, es factible concebir que los productos
farmacéuticos que se encuentren en esa condición de no poder ser proporcionados o son inaccesibles por razones financieras o económicas, sean productos que, siguiendo la ley de fármacos 2, van a estar regulados sus precios. Y estando regulados sus precios, ¿no es cierto?, parece inútil colocarlos en un esquema en el cual finalmente van a ser negociados con una cierta ventaja por el hecho de estar negociándose a través de Senabast, cuando esos productos, entiendo, tampoco soy experto en regulación de precios, van a tener un precio fijo, que va a ser innecesaria esta herramienta. En consecuencia, pareciera que ahí, en esa norma en particular, tal vez las dos sustantivos, ¿no es cierto?, económico y financiero, en mi concepto, estarían un poco de más. Avanzando con este mismo artículo 70 bis que se propone en su letra D, nuevamente, ¿no es cierto?, se habla de la posibilidad de ciertas consecuencias jurídicas y de gatillar este mecanismo en el evento que se produzca una condición aislada. ¿Cuál es? Que existan diferencias entre los precios del producto en el extranjero y el mismo producto en Chile, cuando esas diferencias sean muy significativas. Sin perjuicio de que, desde el punto de vista de la legislación sanitaria, hacer descansar una decisión de cualquier naturaleza que sea y un efecto jurídico solamente en esta diferencia de precios parece un poco liviano, también plantea esta norma, tal y como está redactada, esta letra D del artículo 70, una posible inconveniencia en su interacción con la ley de fármacos 2. Porque esta norma, la del artículo 70 bis D, culmina, ¿no es cierto?, señalando que la diferencia, ¿no es cierto?, sustancial entre el precio que el medicamento que se vende en Chile y el precio de referencia externo equivalente, según lo se establezca en un reglamento. No se sabe qué reglamento será ese, será un reglamento de esta normativa, se me ocurre, pero eso, ¿no es cierto?, parece que estuviese por lo menos sobreponiéndose a lo que está establecido en el artículo 155 bis de la Ley de Fármacos 2 actualmente en trámite, que también contempla esta misma posibilidad de observar las diferencias de precio que existen entre los productos en Chile y afuera, pero integrándola, ¿no es cierto?, a un sistema para alcanzar ciertas consecuencias que son propias ahí. Si se crean dos órganos distintos, dos reglamentos para evaluar esto, me parece a mí que hay una superposición y que tal vez es inútil, ¿no es cierto?, que se regule en esta misma ley que pretende, ¿no es cierto?, una finalidad distinta, que es fundamentalmente beneficiar a las compañías de menor poder de mercado para que puedan competir y traspasar esto, ¿no es cierto?, mejores precios a los consumidores. Yo diría que son esos los dos grandes, no inconvenientes, pero sí los dos grandes puntos que desde un punto de vista estrictamente de la nomenclatura del proyecto yo podría levantar. Es cuanto podría informar. Y perdón, sí, un poco para finalizar la presentación, además de poner a disposición de esta comisión el estudio apenas esté listo, también en el fondo queríamos nosotros hacer una invitación a todos los presentes, que lo venimos planteando hace tiempo, de generar tratar de hacer una mesa técnica en el fondo con todos los actores de este mercado para poder ir más allá de este proyecto, como lo ha dicho el Fiscal Nacional Económico, de generar una regulación un poco más omnicomprensiva de esta industria. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a la SOFOFA por su intervención. La directora del Instituto de Salud Pública, doctora Judith Mora. Bien. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio a todos los presentes. Me gustaría tener la... Gracias. Sí, todavía falta la presentación. Senabases.
Bueno, los aspectos generales, mientras... No, sí, exactamente eso. Muchas gracias. Bueno, en el aspecto general, solo mencionar en relación a que el ISP es la autoridad encargada en el país de la vigilancia sanitaria de los medicamentos, y esto incluye todo el ciclo de vida de los medicamentos, desde su investigación hasta el expendio por las entidades autorizadas. En este contexto, y según la normativa vigente, que está indicada en el decreto 3 y también la política de medicamentos, el ISP es responsable de todo lo que es las autorizaciones, la fiscalización, la farmacovigilancia, de todos aquellos establecimientos y de los medicamentos, y que en el fondo lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, es el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de almacenamiento, distribución, por parte de los diferentes actores de este proceso, ya sea los fabricantes, los importadores, los distribuidores y, por supuesto, también los expendedores como la farmacia. Y esto es importante para asegurar las condiciones de la calidad y de la seguridad de los medicamentos, evitar el desvío hacia otros canales ilícitos y el uso racional de los mismos. En este sentido, las funciones que a través de este proyecto se entregan a la CENAVAST en relación a ampliar, ¿no es cierto?, la intermediación a las farmacias y almacenes farmacéuticos privados en las circunstancias indicadas en el proyecto, es importante hacer referencia al estado de las farmacias en nuestro país. En Chile hay un total de 3.638 farmacias autorizadas y es importante destacar también que la región metropolitana concentra el 46% de estas farmacias. También, y es sabido, en la actualidad hay 50 comunas del país que no tienen ningún establecimiento farmacéutico, ya sea farmacia o almacén farmacéutico que expenda medicamentos a la población. En ese sentido, el ISP es el responsable de la autorización del funcionamiento de estos establecimientos en la región metropolitana y en regiones, a través de convenios de funciones, las Seremis de Salud. Y en ese sentido es importante el rol del instituto, considerando la propuesta de implementación de almacenes farmacéuticos en comunas que no cuenten con farmacia para favorecer la accesibilidad de la población a los medicamentos. Esta propuesta también permite la intermediación considerando situaciones especiales que impliquen inaccesibilidad de medicamentos para la población. Por un lado, como había sido mencionado, ¿no es cierto?, barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad, y también cuando existe una diferencia sustancial entre el precio que el medicamento se vende en el país y el precio de referencia en el extranjero. Y en ese sentido es importante destacar el caso que ya se ha presentado, ¿no es cierto?, especialmente en el caso de medicamentos de VIH, en que el Estado ha comprado medicamentos de VIH con un importante ahorro para el país. En este sentido, y podemos apreciar el dictamen de la Contraloría, que indica que se ajusta a derecho la importación y distribución por la CENAVAST sin previo registro del medicamento indicado, que en este caso es el Darunavir para VIH, y de este medicamento indicado por su inaccesibilidad en el país y autorizado por el ISP en las condiciones detalladas. Este proyecto también está alineado con las 31 medidas de la política de medicamentos y es muy importante con respecto al tema de accesibilidad. En ese sentido, también dentro de los roles de la institución es la fiscalización de los establecimientos de expendio y uno de los aspectos que se fiscaliza es la disposición del petitorio mínimo de remedios de medicamentos bioequivalentes en la farmacia.
En el año 2019, por una parte, se actualizó el petitorio mínimo que incluye 236 productos farmacéuticos, de los cuales 92 presentan al menos un producto bioequivalente. Y el total de fiscalizaciones en el año 2019 se ve ahí al final, a noviembre, el valor acumulativo de 425 fiscalizaciones a establecimientos farmacéuticos, de las cuales 317 son farmacias. También dentro de la accesibilidad es muy importante los bioequivalentes, y en ese sentido es responsabilidad del ISP también, y contribuir al aumento del número de principios activos con bioequivalencia demostrada. Se han aumentado en 200 los productos o los principios activos de productos que están asociados principalmente a diabetes, hipertensión, depresión, que son de las enfermedades con mayor prevalencia en nuestro país. Y con la suma de estos medicamentos se alcanzaría el 70% de los productos no originales del mercado. Aquí en los gráficos no se ve muy bien, pero lo tienen también impreso. Ahí está el número de principios activos, ¿no es cierto?, a la fecha 436, el año 2019, incorporando los anteriores al 2018. Y el número de productos bioequivalentes a la fecha, el 2019, son un total de 2.519. Con esto, de alguna manera, tener una mayor disponibilidad de productos bioequivalentes para la población. También se menciona que la central, la Cenabast, también tendría funciones que aplicarían para instituciones y organizaciones sin fines de lucro vinculadas con prestaciones de salud en la medida que éstas cumplan con los requisitos establecidos por el Código Sanitario. Es importante, sí, que éstas estén constituidas como botiquines, farmacias o almacenes farmacéuticos, y el ISP también es responsable de su autorización. En relación al Consejo Consultivo, y a diferencia del colega de la Fiscalía Nacional Económica, para el Instituto sí es muy importante la participación en este comité consultivo, ya que es de los estándares internacionales para las autoridades regulatorias y de las buenas prácticas. Por lo tanto, sí consideramos apropiado la participación. En el proyecto se establece, ¿no es cierto?, que la fiscalización y sanción por el incumplimiento de lo dispuesto por parte de las farmacias y los almacenes farmacéuticos será efectuada por el Instituto de Salud Pública. En ese sentido, también decir que nosotros tenemos, digamos, un fortalecimiento de las fiscalizaciones. Estamos con un presupuesto de expansión para ampliar la capacidad de fiscalización, y en ese sentido es muy importante fortalecer este rol para que la normativa sea debidamente cumplida y logre los efectos deseados para la población. También, asociado a este proyecto y digamos, a las medidas para facilitar el trámite y asegurar la calidad de los medicamentos, el Instituto también se encuentra trabajando en varias medidas y fortaleciendo especialmente todo lo que tiene que ver con la oportunidad, la simplificación de los plazos para el registro, la homologación de la bioequivalencia en aquellos medicamentos que tienen una certificación con una agencia de primer nivel como FDA, y también en términos de lo que es asegurar la calidad. Todo medicamento registrado deberá certificar las buenas prácticas de manufactura, la GMP, para garantizar la homogeneidad de sus productos, y también se ha reforzado la visita inspectiva y la certificación de plantas productivas en el extranjero, para garantizar así que se cumplan las buenas prácticas de manufactura. También en este proyecto se permite a Cenabast ser titular del registro sanitario sin requerir circunstancias extraordinarias para su tramitación, y no tiene el carácter de provisional. Por lo tanto, la Cenabast puede, ¿no es cierto?, solicitar el registro
y lo autoriza la distribución de los productos y no obstará a su libre comercialización por parte de terceros. En este sentido, el Instituto ha trabajado fuertemente en los últimos, en 2018-2019, con Cenabast, realizando reuniones periódicas de modo de favorecer el trabajo conjunto, facilitar las solicitudes que presente la central de abastecimiento a la autoridad reguladora para importaciones excepcionales, acceder a la información del estado de los registros sanitarios, también todo lo que es retiro de productos, conocer el estado que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de productos biológicos, especialmente para el área de Ricaurte-Soto, y también capacitación de los funcionarios sobre bioequivalencia y biosimilaridad. En términos generales, y para finalizar, decir que el ISP concuerda con el proyecto y considera que favorece el acceso a los medicamentos y la disminución del gasto de bolsillo de los pacientes en relación a los medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En honor al tiempo, voy a ofrecer la palabra a los senadores. ¿Alguna consulta breve, concisa y precisa para que abarquemos todo? Senador Giraldo. No, mira, yo agradecer el estudio de la Fiscalía Nacional Económica porque creo que es un muy buen aporte y de hecho partió en cierta manera por esa reunión que tuvimos en el año 2018 con Carolina Goich a nombre de la comisión que solicitamos este estudio. Yo creo que hay un par de temas que nosotros deberíamos profundizar. Yo concuerdo en general con todo lo que se ha planteado, pero tenemos un tema que está relacionado con, por ejemplo, los genéricos de marca, que pueden llegar a valer 600% más y no tienen ningún valor agregado. O sea, el mismo genérico, de la misma línea de producción, donde solo cambiaron el envase y el nombre, yo creo que eso no se justifica. De verdad, ahí hay un atentado, es casi un fraude. Que te vendan un producto que tiene cero valor agregado, cero tecnología agregada, por el solo hecho de que cambia su nombre, yo creo que eso atenta no solamente contra un tema de competencia, sino atenta a una situación de transparencia, de engaño, ¿no? Porque se le atribuye al que solo tenga una marca de fantasía que tendría alguna propiedad que no tiene el genérico, y muchas veces exactamente el mismo genérico, o sea, ni siquiera se dieron el tiempo de cambiar el envase del genérico y pusieron el mismo, solo cambiaron el envase final. Y lo mismo sucede con las marcas propias. Las marcas propias que tienen las cadenas tienen una ventaja de canal porque evidentemente tienen un incentivo a vender la marca propia, pero la marca propia es el mismo genérico que solo tiene un cambio de nombre, pero que además goza de un privilegio de tener un canal de distribución propio. Yo creo que esas dos situaciones creo que también debiéramos... Y el tercero, que no fue planteado por la Fiscalía, es que en la medida que existen estas situaciones, están los incentivos que pagan las cadenas a los temas de canela y otros a los vendedores para que vendan los medicamentos más caros. Y eso ya hay mucha evidencia real, sanciones que se han realizado y que se mantienen todavía incentivos encubiertos para que vendan los medicamentos más caros y los más baratos. Y eso yo creo que sería interesante ponerlo también como un avance, como profundizar ahí. Respecto a los laboratorios internacionales, es bien paradójico que los laboratorios internacionales señalen que quieren disminuir los precios de los medicamentos y que están de acuerdo, pero se opongan a la norma más básica para que esto se pueda concretar, que es recetar el DCI y no el medicamento marca. Porque finalmente lo que está ocurriendo acá es que hay una integración entre laboratorio y médico a través de la marca. Y no hay ninguna razón para que un médico recete, por ejemplo, Lipitor cuando hay una talvastatina bioequivalente genérica. No hay ninguna razón. Y por lo tanto, la campaña que ha hecho los laboratorios internacionales contra el DCI a mí me parece totalmente contradictoria y que demuestra que en realidad no tiene ninguna voluntad de avanzar hacia una disminución de los precios de los medicamentos. Y yo diría que eso es una situación bastante compleja. El médico siempre le puede decir al paciente, mire, compre Lipitor, pero no tiene para qué escribir la receta, que se lo diga. Y le diga, mire, cuando usted vaya a la farmacia, en vez de comprar el medicamento que vale 2.000 pesos, compre el que vale 50.000 pesos. Y le tendrá que dar buenas razones. Pero lo que hoy día hay es justamente
un abuso de posición ahí que a nosotros nos parece muy compleja y que tiene que terminar. Lo otro es que cuando se habla de fijación de precios hay varios mecanismos. Uno, el que plantea la Fiscalía Nacional Económica, pero afecta solo en este caso a la farmacia. Lo que pasa es que nosotros también tenemos márgenes excesivos en los laboratorios. Basta que uno compare precios de medicamentos en Chile y en Europa. A mí me pasó, yo cada vez que salgo de Chile me llevo un arsenal de medicamentos y los comparo. Y por ejemplo, hay un medicamento que va, Nevilet, que me tocó compararlo, en Europa vale 2.000 pesos. Pero el mismo Nevilet, del mismo laboratorio en Chile, está cerca de los 40.000 pesos, 30 y tantos mil pesos. Entonces es evidente que hay una situación que va más allá del tema del aseguramiento, que los márgenes que están teniendo acá los medicamentos son inaceptables, tanto de laboratorios como cadenas. Los laboratorios tienen márgenes acá en promedio 50%, y después las cadenas aplican otros márgenes de 50%. Yo no conozco negocio que tenga márgenes de 50%. Son escandalosos. Un margen decente, razonable, y en estos tiempos 10% de margen debería ser un gran negocio. 15% debe ser excelente, 20% comienza a ser abusivo, pero los márgenes que tienen. Entonces, tenemos que buscar fórmulas que este proyecto, que un aporte no va a resolver, que son los márgenes de los medicamentos. Y eso yo creo que tiene que ver con definir, y tenemos que tal vez avanzar más en la ley de fármacos 2, que el medicamento es un bien público y no un bien privado, porque mientras se mantenga como bien privado, también lo decía la Fiscalía, se va a comportar en un esquema de mercadeo como si fuera ropa, pero no es ropa, porque las personas en el medicamento no deciden nada. Primero, la persona tiene asimetría de información, es el médico que decide, luego la persona no tiene alternativa de no comprar, como tiene frente a un producto cualquiera, si no lo compra ya es un problema menor. Aquí si no compra un medicamento puede representar la vida de la persona. Entonces, a mí me parece que ese tipo de temas también son muy importantes a plantear y creo que se tiene que avanzar en Chile a una política de medicamentos que sea adecuada y que el medicamento tiene que ser considerado un bien público como concepto y tratar toda la legislación en base a un bien público. Bien, después dan respuesta a las indicaciones de las inquietudes de los senadores. Seamos por favor un poquito más precisos, senadora. Gracias, presidente. Muy breve. Agradecer todas las presentaciones, todas ellas muy ilustrativas. Compartimos la mayoría de las cosas que aquí se han dicho. Sin embargo, yo quisiera ir un poco al proyecto que está en discusión, ¿no es cierto? Hoy día uno de los temas relevantes en nuestra ciudadanía es el excesivo precio de los medicamentos y entiendo que esta también es una política del Ministerio de Salud que tiene como una prioridad esencial dentro de su ministerio el lograr establecer mecanismos para que existan precios más razonables y a los cuales pueda acceder toda la ciudadanía sin distinción de la situación económica que tenga. Y desde ese punto de vista yo creo que el proyecto que estamos analizando, presidente, que además es parte de un acuerdo que se firmó transversalmente en la ley de presupuesto acá en el Senado, me parecería importante que avanzáramos, porque entiendo además que se está discutiendo en general, todavía por lo tanto queda su discusión en particular, avanzar con la premura que un tema de esta naturaleza requiere y que la ciudadanía además está esperando señales prontas. Este no es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que propone una solución en particular que evidentemente no va a resolver todos los problemas que hoy día tenemos frente a los precios de medicamentos, pero que va en el camino correcto y va a producir un beneficio real y concreto para toda la ciudadanía. Por eso yo, presidente, llamo a ojalá pudiéramos votar lo antes posible este proyecto acá en la comisión. Gracias. Senadora Goich. Presidente, bueno, me sumo a la felicitación al trabajo de la Fiscalía Nacional Económica, ya lo recordaba el senador Girardi, cuando solicitamos también avanzar en esto, creo que apoya mucho a la discusión en un momento muy oportuno en temas que llevamos tiempo discutiendo. El caso de la prescripción por denominación común internacional es uno de esos. A mí me gustaría hacer varias preguntas, por la premura del tiempo, siguiendo su instrucción. Que tenemos pesca en esta misma sala. Sí. Yo tengo una duda respecto de la conveniencia de incluir a la farmacia de cadena. Y me gustaría que los actores que están acá nos puedan ilustrar al respecto. Porque cuando tú hablas
del 88% de las ventas, con prácticas de colusión que son habituales. Nosotros en esto estamos equiparando con farmacias independientes, con almacenes farmacéuticos, que tienen prácticas distintas y que tienen una capacidad del mercado que evidentemente hace que como estamos nosotros viendo solo una parte de todo el problema, de la situación del precio de los medicamentos y cómo funciona este mercado, a mí me preocupa que abriendo eso finalmente nosotros mantengamos malas prácticas y tengo dudas si en la forma en que estamos haciendo esta discusión legislativa, donde aquí hay una mascadita, en el fondo una partecita del problema. Yo comparto que lo central está en la ley de fármacos 2, que ahí abramos una puerta que no sea conveniente. Porque hoy día no tenemos formas de regular eso, no tenemos formas de fiscalizar, o sea, podemos en esto reforzar ANAMED, ISP, Senabast, y no va a ser suficiente frente a prácticas de colusión que hoy día todavía se mantienen. Y en eso, respecto de ese punto, a mí me gustaría, Presidenta, al Fiscal Nacional Económico también preguntarle, o sea, del riesgo de que aquí sigan manteniéndose prácticas que atentan absolutamente contra todas las reglas de la libre competencia, planteándolo siempre desde la lógica del mercado de los medicamentos, porque en esto yo creo que nosotros tenemos que avanzar a una lógica distinta, donde el medicamento es parte de la atención de salud. Y yo soy partidaria de medidas mucho más radicales que mantenernos siempre en el esquema de la competencia. Creo que no se soluciona así, por más que pongamos regulaciones. Y esa es la discusión de fondo que me gustaría hacer. Pero a propósito de este proyecto, ese punto. Y lo otro, en el caso de los laboratorios, creo que aquí el informe también entrega datos escandalosos respecto del lobby, de prácticas que sabemos que son abusivas y escandalosas. Entonces, ahí me gustaría también saber cuál es la respuesta frente a eso, sumado a los márgenes de utilidad que tienen. Creo que uno no puede recibir este informe sin hacer un mínimo de autocrítica y medidas que se tienen que tomar antes de que nosotros legislemos. O sea, a mí me parece por un mínimo de pudor y de actitud, si hay un mínimo de precio ético, pero en la presentación me parece que lo mínimo es que vinieran con una propuesta de cómo eso se transparenta. Lo tercero, súper breve, es cómo se avanza primero en el sector público, por su intermedio, Presidenta del Ministro. Yo creo que aquí estamos abordando almacenes farmacéuticos, el mundo privado, pero el ordenamiento del sector público en el rol que tiene Senabast me parece que es fundamental, donde nosotros podemos generar ahorros que pueden implicar mayor cobertura, pero también son ahorros para todos los chilenos. Senador Chaguán. Presidente, primero señalar que lo que estamos discutiendo hoy día es parte de un acuerdo político para poder sacar adelante no solamente esta materia que es importante, que por supuesto va a contribuir a abaratar significativamente el precio y el costo de los medicamentos, sino que adicionalmente, sacando este proyecto adelante, vamos a tener la ley de fármacos 2, en la que hemos contribuido justamente esta comisión y donde se ha ido perfeccionando en la Cámara, donde están los temas más bien estructurales y donde también tendrá que venir un proyecto para adecuar Senabast para que la persona natural pueda comprar directamente a precios Senabast, que también es una materia relevante que hemos planteado y que va a generar claramente competencia y va a generar claramente disminuir significativamente el costo. Todos esos temas ya están planteados en el acuerdo político estructural. Entonces, el tema, Presidente, es ver si hay alguna posibilidad de mañana, terminada las audiencias, poder votar inmediatamente el proyecto, porque la idea es que frente al actual clima que se está viviendo en el país, es importante que la gente perciba que están entregando esas señales, porque si seguimos dilatando una y otra semana, le quiero decir, Presidente, que yo soy de los que cree que no tenemos muchas semanas. No tenemos muchas semanas más. Yo creo que el clima de violencia se va a desatar y se va a incrementar. Entonces la gente tiene que percibir que los compromisos que suscribimos, los acuerdos políticos, se traducen en medidas que de alguna manera se reflejan en el bolsillo de las personas. De lo contrario, nos estamos farreando a la democracia. Se lo quiero señalar así, abierta y claramente. Entonces, Presidente, yo espero que ojalá mañana, una vez escuchados todas las audiencias, podamos significativamente poder votar este proyecto, porque los demócratas, los republicanos, queremos que los acuerdos políticos se traduzcan claramente en señales políticas potentes y rápidas. Muy bien, antes de darle la palabra al señor ministro y a los representantes que están invitados, y quiero decirle que a mí me gusta actuar con bastante seriedad. Puede, como se está televisando, puede parecer como que yo estoy demorando esta votación, y no es así.
Porque más encima, en vez de sesionar una vez a la semana, estamos sesionando 3 veces a la semana. Segundo lugar, este es un proyecto de ley que es solo el primer paso para la regulación de los precios de medicamentos. La regulación de verdad va a ser en Fármacos 2, que yo espero que ingrese a esta comisión dentro de esta semana para empezarlo a ver y a discutir. Segundo lugar, creo que este proyecto va en la línea correcta de lo que ha dicho la Fiscalía, y yo me alegro mucho, porque, tal como lo ha dicho la Fiscalía, se requiere una reforma estructural, no solamente de medicamentos, sino que también de salud en general. Yo también tenía varias preguntas, pero como mañana hay exposiciones, Senabat también tenía una presentación, lo vamos a dejar para mañana para que dé respuesta a las inquietudes de la sesión pasada y otras inquietudes que tenemos también, las vamos a consultar mañana. Solamente la Fiscalía Nacional, yo quiero hacer una sola consulta. ¿Qué ventaja ve de incorporar el derecho de dispensación preferente del medicamento de Senabat por parte de la farmacia? No sé si me entiende. ¿Qué ventaja ve? Y si puede comentar las ventajas del precio único para todos los medicamentos por sobre el precio diferenciado o porcentaje de comisión sobre el precio. Voy a ofrecer la palabra para aquí dando respuesta a las representantes del laboratorio. Ya, primero que nada, senador Girardi, los laboratorios internacionales no estamos en contra de la prescripción por DCI. Todo lo contrario, estamos muy a favor de la prescripción por DCI. El punto es que en paralelo, ojalá hubiese sido mucho antes, hay que avanzar en bioequivalencia, porque si tenemos un 20% solamente de los registros con bioequivalencia y se compra en la farmacia un 5% de bioequivalentes, hay una resistencia de la población y de los médicos a comprar los bioequivalencia, y ahí hay un tema de política de salud, de política de educación, pero también avanzar en forma decidida. Y quizás ahí hay modelos que también podemos copiar en el contexto internacional. Se le puede dar al primer bioequivalente, como se hace en Estados Unidos, 180 días de gracia para el primero que entre, para que haya un efectivo avance en bioequivalencia. La bioequivalencia para los laboratorios internacionales es básica porque libera recursos para poder invertirlos en innovación. Sin bioequivalencia, sin que los países tengan en todos los genéricos bioequivalencia, demuestren seguridad y eficacia con la bioequivalencia, y por otro lado, con la fiscalización de GMP, demuestren calidad, es imposible avanzar en innovación. Y eso es un tema que tenemos en Chile. Partimos apenas el 2005, creo, me parece, con la bioequivalencia, y tenemos muy poco porcentaje. Se ha avanzado en los últimos años, sí, pero no lo suficiente. Nosotros no estamos en contra de la descripción por DCI. Todo lo contrario. Respecto del proyecto en sí y sobre los comentarios de la senadora Ensperger y el senador Chaguán, el punto es que puede ser que este proyecto que está bien pensado, que está bien con una buena iniciativa, pero si no se fortalece, es posible que produzca una expectativa en la ciudadanía que no se cumpla, porque las farmacias adhieren voluntariamente, no está determinado la forma en que se fijan los precios a la cadena farmacéutica, y esos modelos sí existen en el contexto internacional. Y en ese sentido, quizás lo más lógico es a tratar de apurarnos lo más posible, pero cumplir las demandas ciudadanas. Y hay técnicos, hay académicos, hay desde parte de la industria, hay gente que sabe esto, que conoce estos modelos, y lo más lógico sería sentar una mesa donde participen todos los actores y pongan sus conocimientos para sacar un buen proyecto. Existe los conocimientos para hacerlo y cumplirle a la ciudadanía, porque sería muy terrible que este proyecto saliera mañana, ninguna farmacia adhiriera y la ciudadanía ahí sí que tendría una expectativa no cumplida que sería terrible. Y sí, senadora Carolina Goich, los laboratorios internacionales hacemos mea culpa que no estuvimos a la altura por muchos años, primero que nada poniendo al servicio de nuestro país, de la comunidad, el conocimiento que aquí hay acumulado y que no se puso, y ahora sí lo queremos poner. Y respecto de los precios, nosotros no competimos
por marca. Somos originales, prácticamente no hay competencia. No, los visitadores médicos que tiene esta industria es menos del 10%, de los 6.500 que hay, la industria no tiene ni creo que menos de 600. Entonces, ahí, porque no tenemos como para hacer marketing, no tiene ningún sentido, pero lo que sí para esta industria es sumamente relevante es que haya acceso, porque los medicamentos que nosotros traemos a Chile son medicamentos caros y como sociedad, si no nos ponemos de acuerdo y hay plan universal para poder hacer estos contratos innovadores de riesgo compartido y la institucionalidad que efectivamente dé certeza jurídica para eso, no vamos a tener esos medicamentos de Chile, no va a haber acceso. Creo que respondí todas las preguntas. ¿O no? Muchas gracias, Fiscalía. Muchas gracias, presidente. Senador Girardi, muchas gracias. Tomamos nota de sus comentarios para poder profundizar el estudio en el marco de su informe final. Senadora Goich, muchas gracias. Entiendo que su primera pregunta es muy parecida a la del senador Quintero en el sentido de si se debe incluir en este proyecto de ley la dispensación de estos medicamentos por parte de las cadenas de farmacia. A mí me parece que si se quiere dar el mayor acceso posible a la mayor cantidad de población al menor peso posible, debiese incluirse las cadenas de farmacia porque ellas son las que tienen el mayor alcance geográfico y por lo tanto ponen a disposición de la gente en forma más fácil estos medicamentos. Por lo pronto, nuestro estudio de medicamentos no tiene por objeto perseguir conductas específicas de eventuales infracciones a la libre competencia como podría ser una colusión o abuso de posición dominante. Es un estudio hipotético sobre la regulación que afecta al mercado. En cualquier caso, senadora, y tal como señaló la directora de ISP, en la medida que haya precios máximos fijados, digamos, y el ISP los fiscalice, digamos, no habría ningún riesgo de que nadie se pase de esos precios máximos. Así que en ese sentido no habría inconveniente para que los distribuyan las cadenas. En cuanto a la conveniencia de un precio fijo versus un precio diferenciado, bueno, como señalé anteriormente, la Fiscalía parte de la base de su análisis de mercados o industrias en los cuales no hay fijación de precios porque tiene que haber competencia por precio, digamos. Fijar precios tiene complejidades, sin perjuicio de la velocidad con que hay que avanzar, es complejo, digamos. Habría que fijar el precio de al menos las farmacias más chicas, tienen al menos 500 variedades distintas de productos a las cuales habría que fijarle un precio. Eso de por sí es muy complejo dada la magnitud de la tarea. En segundo lugar, ¿cómo se fija el precio, digamos? ¿Cómo se calcula el margen? Porque sería un precio, entiendo, único a nivel nacional. Por lo tanto, estaría en el precio máximo el costo de adquisición por parte de la farmacia, más un determinado margen que incluye los costos de cada una de las farmacias, que son distintas según su tamaño, su ubicación geográfica, etcétera, más un determinado margen. Por lo tanto, es una tarea difícil. Y si se fijara por cuánto tiempo dura, también la fijación es un tema que habría que abordar. Dicho eso, y dadas las complejidades que tiene la fijación de precio, me permito proponer volver a la recomendación formulada en el informe preliminar del estudio de medicamentos de la Fiscalía, que en vez de fijar precios, las farmacias se les fije un costo de dispensación cualquiera sea el producto que vendan en sus farmacias. Ello hace más fáciles las cosas para efectos regulatorios a juicio de la Fiscalía Nacional Económica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Señor ministro, Guante. No. Muy breve, presidente. Las cosas que yo quisiera recoger de lo que se ha mencionado acá es que todos los actores, y gracias por la participación a los invitados, reconocen en Senabast una agencia pública que es capaz de hacer una gran tarea para reducir el gasto de bolsillo de medicamentos, que quiero recordar, el 30% del gasto en salud en Chile es gasto de bolsillo de las personas y la mitad de eso son medicamentos. Y en ese sentido creo que tenemos que estar muy contentos y orgullosos de lo que se ha logrado con Senabast durante estos años y distintos gobiernos. En segundo lugar, el gobierno del presidente Piñera tiene un compromiso absolutamente insoslayable en una política para reducir precisamente este gasto de bolsillo que engloba una cantidad de medidas administrativas. Por ejemplo, el Contralor en este momento debería tomar razón en breve del decreto presidencial que permite la importación directa de medicamentos. Si yo lo veo que este medicamento
no voy a discutir si es más caro o más barato, pero me doy cuenta que el medicamento de marca, de patente, hoy día cuesta en Chile 100 y en Argentina cuesta 50, no va a tener ningún impedimento persona natural para importar este medicamento. Y eso se quiere generalizar en la Ley de Fármacos 2. Es evidente, como señalaba por su intermedio la representante de CIF, que los medicamentos tienen que avanzar hacia ser una parte esencial de la protección social, de la seguridad social. Y es por eso que se han incorporado paquetes farmacéuticos en el auge, en la ley Ricarte Soto, que la financia, como ustedes recuerdan, enteramente el Estado, incluso para beneficiarios del sector privado, y en la ley de presupuesto de este año se ha aprobado que 65 hospitales sean financiados en su pago de prestaciones valoradas mediante el mecanismo de GRD, lo que va a hacer que los hospitales sean extraordinariamente sensibles a cómo compran sus medicamentos. Hoy día el 50% del valor de los medicamentos comprados por los hospitales y servicios de salud del país es intermediado del valor a través de Senabast, y ya en la ley de presupuesto de este año se señala que ese mínimo va a ser 65 y así progresivamente. Es evidente que el Plan de Salud Universal y la reforma FONASA que se está proponiendo integra los medicamentos como cosa protegida por la seguridad social, y de ahí la importancia de avanzar en esta ley que reforma FONASA. Pero quiero decir también que hay que tener mucho cuidado con que se transfiera a los seguros el financiamiento de costos que no corresponden a lo necesario, que no sean valor, que es lo que pasó en Estados Unidos con Medicare en su parte 4, ¿no es cierto?, en que los seguros pagan y los laboratorios suben y se aprovechan de una teórica política de beneficio social para, en definitiva, quebrar el sistema sanitario, haciendo una inflación de los precios de medicamentos muy importante. Yo creo que nosotros estamos claros que la Política Nacional de Medicamentos tiene muchos instrumentos, los esenciales son la Ley de Fármacos 1 y la Ley de Fármacos 2. No se ha dado cuenta en sala porque los diputados ya lo aprobaron en sala. Apenas haya sesión se va a dar cuenta y va a entrar esta comisión Fármacos 2 para su discusión, que es el gran marco regulatorio. Por supuesto, en ingeniería legislativa es bastante difícil achuntarle, por así decir, a los tiempos, que es primero que después. Bueno, y para eso están los brillantes secretarios de estas comisiones, que después tienen un trabajo largo, nocturno generalmente, para acomodar las cosas en los platos finales. Yo no tengo mucha preocupación en eso y no creo que debiéramos retardarnos en avanzar en esta ley de Senabast, que en su primera etapa lo único que hace es decir, a los 3 meses de promulgada, para estas farmacias que venden menos de 100.000 UF al año, que están ubicadas en tal y cual situación, vamos a intermediar. Y después de 12 meses a pequeñas cadenas y después. Respecto a lo que, por su intermedio, agregando a lo que decía el señor Riesco, nosotros llegamos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con una propuesta que abarcaba solo el mercado pequeñito de la primera instancia. Sin embargo, los diputados fueron los que pusieron la indicación, que nosotros, por supuesto, avalamos, de que esto se generalizara por la razón que dice el señor Riesco, de que el alcance de esta política. Y en segundo lugar, y no quiero dejar de destacarlo, porque se hizo un informe en Derecho en el cual se veía un riesgo, porque uno puede tener opiniones de lo que son las cadenas farmacéuticas, lo que fuera, pero en la práctica, ¿no es cierto?, si genera un mecanismo de discriminación en la ley, dice, no me gusta entregarle a estas personas, evidentemente eso va a rebotar mal en alguna parte, y los diputados hicieron ese planteamiento y fueron partidarios entonces de no poner esa discriminación, sino que de acuerdo a la madurez de las capacidades de Senabast para intermediar, poner estos 3 pisos de acercamiento. Ojalá esto se pudiera tramitar rápido, pudiéramos ver Fármacos 2, porque Fármacos 2 en particular fue un acuerdo de los legisladores y el gobierno de los colegisladores para tramitar la ley de presupuesto, de hacerlo con suma urgencia, y creo que podemos darle al país unas muy buenas noticias, sobre todo a la gente más vulnerable, enfermedades crónicas. Que esto es perfecto no lo es.
que la ley de fármacos es perfecta, no lo es, que vamos a tener que seguir trabajando, evidentemente. Pero creo que son avances importantes, como lo han reconocido cada una de las personas que han participado en este panel. Muy bien, gracias, ministro. Bueno, esperamos que mañana den cuenta de Fármacos 2 en el Congreso para empezar a verlo inmediatamente en esta comisión, para ir avanzando tal como dijimos y le pedimos al Ministerio que ingresara el proyecto de FONASA por el Senado, una vez que lo retiró la Cámara de Diputados, precisamente para que vayamos, digamos, legislando con el proyecto que también estamos a punto de terminar de ISAPRE y ojalá antes de fin de año tengamos estos proyectos ya absolutamente despachados en nuestra comisión. Reitero los agradecimientos, bueno, al señor ministro, por supuesto, al director de la Central de Abastecimiento, Senavat, al fiscal nacional económico, a la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, al representante de la SOFOFA, que lo vamos a seguir molestando precisamente al ingresar el otro proyecto, a la directora del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias por asistir y será hasta mañana. Y el senador Chaguán, que necesita... Sí.